Reforma Apostólica con ustedes para Misión Cristiana del Calvario hacia todo el mundo, hacia todas las naciones, expresando el propósito y el plan del Señor con el fin de alcanzar el desarrollo, el crecimiento, la madurez de toda Misión Cristiana del Calvario, pero especialmente que Cristo sea exaltado y engrandecido sobre todas las cosas. Estamos muy agradecidos con el Señor por todo lo que Dios viene haciendo, y en todo Dios está siendo glorificado y se está manifestando tal como Él es, Señor de señores y Rey de reyes. Alabo a Dios porque Dios nos permitió estar en Colombia, un tiempo preciosísimo, glorioso. Vi a Colombia madura, crecida, desarrollada en el Señor, siervos y siervas del Señor metidas en el diseño, pero también la iglesia misma. Es un crecimiento integral, es un crecimiento parejo, y eso me llenó de gozo y de bendición. Dios se movió en un congreso de mujeres muy bendecido, y en las iglesias locales también. Pero lo mismo hemos estado viendo que en el Petén, en este tiempo, el día sábado, una manifestación tremenda en Poptún Petén, en el distrito que dirige el apóstol Alfonso. Fue tremenda y gloriosa la visitación de Dios. Mucha gente, muchas mujeres llegaron a ese congreso, y qué bendición. Pero ayer también en San Benito o en San Juan, el barrio San Juan, fue una experiencia gloriosa donde el Señor se manifestó también en el distrito que dirige el apóstol Salvador Obregón, una manifestación gloriosa. Y él mismo decía después, ya no hay lugar donde podamos hacer eventos, porque mucha mujer llegó allí con hambre y sed del Señor, y yo alabo a Dios porque Dios está siendo glorificado. Felicito al apóstol Alfonso y también al apóstol Salvador por la forma en que han hecho y producido influencia y transformación en sus distritos. Dios les bendiga grandemente, como a los hermanos de Colombia también, y a todos donde el Espíritu Santo está obrando de una manera preciosa. Tenemos ya conectadas hermana Diana Tavares de Acapulco, Luis Sagastume Cheu de Puerto Barrios, el pastor Marvin Suchite del Tejar Chimaltenango, Mary Méndez de Chiquimula. Tenemos a Lili de Iglesias de Chihuahua, México. Tenemos a César Anaya de Colombia, al pastor Samuel Gutiérrez de Escuintla, Erika Franco de Puerto Barrios, Claudia Bonilla de Ecuador, Pedro Gonón de Mazatenango, Nayeli Susunaga de Huaquigan, y tenemos también al pastor Juan Ramírez, y donde Dios ha estado obrando también de una manera preciosa. Y así también tenemos a los hermanos de Arlington y de el Calvario Santa Isabel. Así que gloria a Dios por lo que Dios está haciendo, y alabamos a Dios por su presencia y por su poder en todas las cosas. Dios les bendiga, y sé que esta reunión que tenemos juntos como Misión Cristiana del Calvario, vamos a ser bendecidos. No solo familias que están viendo, niños nos están viendo, nos están escuchando a nivel mundial a través de SoundCloud, y los diferentes medios que tenemos nos están viendo y oyendo también, como a las iglesias que se reúnen para ver Reforma Apostólica. Dios les bendiga. Un saludo desde aquí de la sede central para todos ustedes, deseándoles que la presencia y la gloria de Jesucristo sean sobre sus vidas. Hoy tenemos una reunión muy especial, y Dios ha estado obrando y provocando cambios en la adoración y en la exaltación a Él mismo. Él se está glorificando en todas las cosas, y nos está llevando a que veamos la adoración como la razón de exaltar y bendecir al único Dios verdadero, al quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy estamos contando con la presencia de hermanas que participaron y hermanos que participaron en el concierto de adoración durante el Congreso
y tuvimos un retiro en fin de semana. Fue glorioso, Dios se movió y se manifestó grandemente, y ahora tenemos el privilegio de tenerles en Reforma Apostólica. Dios les bendiga, nos gozamos de tenerles, Aura Marina, Ludi y Rocío. Qué bendiciones tenerles en medio de nosotros, y la verdad es que sé que Dios llevará a edificar el cuerpo de Cristo, Misión Cristiana del Calvario. Qué bendiciones tenerles, y qué importante es que ustedes ahora puedan saludar a los hermanos. Muy feliz de estar aquí con usted, apóstol, con un equipo de adoradores muy hermoso y con toda Misión Cristiana del Calvario aquí en Reforma Apostólica. Me siento muy bendecida y los saludo en el nombre del Señor. Amén. 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 Muy contenta, privilegiada de disfrutar la presencia del Señor y principalmente de poder estar acá con usted y compartiendo con todo el resto del cuerpo de Cristo. Muy emocionada también, ¿verdad? Y disfrutando, ahí sí que algo nuevo del Señor para nosotros, aunque son nuevas su gloria es nueva, ¿verdad? Cada día revelándonos al Padre, y me siento muy contenta de poder estar aquí. Amén. Es un gusto poder saludarles, Misión Cristiana del Calvario, que Dios siga bendiciendo sus vidas, sigamos expresando a Cristo en nuestras vidas y disfrutemos la revelación. Amén, amén. La Escritura dice en Juan capítulo 4 y versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es importante que veamos que está hablando de adoradores, de personas que entienden lo que son, que tienen una identidad clara, que son adoradores. Y todo el cuerpo de Cristo, todo aquel que ha nacido de nuevo, la verdad es que es un adorador por naturaleza, y tiene que ser un adorador en su vida, en su práctica, en su estilo de vida. Porque todos somos adoradores, y la naturaleza de Cristo nos ya trae en su genética la adoración. Pero aquí está hablando de personas que entienden lo que son. No dice de los que piensan que son adoradores, sino dice tales adoradores son los que Dios busca que le adoren. No cualquier adorador, sino el adorador que realmente entiende lo que es por naturaleza en Cristo y se expresa como tal en la adoración. Ustedes han estado viviendo ese tiempo glorioso como toda Misión Cristiana del Calvario, pero Dios les ha estado usando a ustedes como un modelo de adoración y como el ejemplo para expresar una adoración de reino en la naturaleza de Cristo. Qué bueno que pudiéramos expresar nuestra experiencia personal, qué es lo que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas. Qué importante poder ver al lugar correcto en el que el Señor nos ha ubicado como Misión Cristiana del Calvario, pero como sus hijos que somos, ¿verdad? Personas que hemos por muchos años adorado el nombre del Señor, pero tal vez lo hacíamos con otro conocimiento, con una expresión distinta, pero cómo el Señor nos ha metido últimamente a su dimensión, a lo que Él es, a su naturaleza, y eso nos ha transformado en los verdaderos adoradores que dice acá este pasaje de Juan, ¿verdad? Los tales adoradores saben adorar, saben a quién va dirigida su adoración. Entonces esa dimensión, llamémosle así, a lo que el Señor nos ha metido como misión, ha sido glorioso, porque no solo ha sido un momento de vivencia, sino un momento de expresión, de adoración también, ¿verdad? Entonces eso nos ha llevado a manifestar un estilo de vida conforme a lo que Él se ha determinado a hacer en nosotros, ¿verdad? Es algo tan natural que ahora se está dando en toda Misión Cristiana del Calvario, la adoración del Señor, ¿verdad? Y en todos lugares Dios está levantando adoradores, porque eso es el producto de haber nacido de nuevo. Misión Cristiana del Calvario ahorita está
no quisiera decir experimentando, sino que viviendo en la multiplicación de adoradores. Hay una explosión de adoradores. adoradores. Amén, así es. Y ya no lo vemos desde un punto de vista, un grupo de adoración, ¿verdad? Solamente, los adoradores son los que participan en la adoración dentro de la congregación, sino que eso es más profundo, ¿verdad? Tiene que ver con estilo de vida, tiene que ver con conocer el diseño, conocer a Jesucristo, que tiene que ver también con transformación de nuestras vidas, ¿verdad? No tiene que ver solamente con un canto aprendido. Eso es parte de, pero es más profundo. Antes nuestro pensamiento era muy limitado, ¿verdad? Que solamente con que me sepa 5 cantos, ¿verdad? Pero ahora el Señor nos lleva a que no es tanto aprender cantos de memoria, sino cantar bajo el entendimiento correcto, vivir bajo el entendimiento correcto, que soy adoradora, en espíritu y en verdad, en todo momento, abarca todas las áreas de mi vida. O sea, no es un talento desarrollado, sino es una naturaleza desarrollada. Yo adoro porque en mi genética o en la genética que el Señor ha puesto, viene ya el adorar al Dios vivo, al único Dios verdadero. Qué glorioso eso. Amén. Y lo adoramos, no, la adoración no se limita solamente a un tiempo o en un solo lugar, sino que como ya somos verdaderos adoradores, lo seguimos adorando en la universidad, en el trabajo, en cualquier lugar expresamos esa verdadera adoración, pero no cantando. No significa que todo el día nos la pasemos cantando o cantando, sí Señor, tú eres Rey, cantando, expresando algo con nuestros labios, sino que con nuestra actitud, con nuestra manera de responderle a alguien, con nuestra forma de pensar, con nuestra manera de conducirnos, estilo de vida. Con nuestro estilo de vida estamos expresando, estamos siendo esos verdaderos adoradores que ya somos desde el momento en que nacimos de nuevo. Abraham entendió muy bien esto, porque cuando iban a sacrificar a su hijo, que el Señor le había dicho que lo hiciera, le preguntan, ¿y a qué vamos? O él mismo dice, bueno, quédense aquí porque nosotros vamos a ir con mi hijo, con Isaac, y vamos a ir a adorar. Ahí no llevaban instrumentos, no había música, no había una grabadora como para decir, allá lo vamos a poner en CD y que funcione el CD. ¿Qué era entonces lo que significaba la adoración? Si era sacrificar a su hijo, pues obediencia. Era obediencia precisamente. ¿va? El obedecer en cualquier ámbito de nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que entender, que la adoración es en todo lugar, como decías, o se decía. ¿Por qué razón? Porque toda nuestra vida tiene que estar envuelta en expresar la obediencia y la sumisión a nuestro Señor en todas las cosas, ¿verdad? La función no nos hace adoradores. Esa es la realidad. No es un privilegio. No es un privilegio el que nos convierte en un adorador. Nosotros adoramos y por ello ejecutamos bien nuestra función dentro del reino de Dios, ¿verdad? Así es. Y eso es lo que entendió Abraham. Que no era un acto de un culto. Exacto. Él no fue a hacer un culto. Él fue sencillamente a expresar lo que el Padre le había dicho. Entonces la adoración, ¿qué es? Es expresar lo que Dios es y lo que Él ha dicho, a su voluntad y su propósito. Cuando adoramos con nuestro estilo de vida, estamos agradando el corazón del Padre, ¿verdad? Cuando le obedecemos, y eso le agradamos. Adoración. Entonces, Él disfruta vernos a nosotros cumpliendo con su propósito en esta tierra, que es tener su imagen, ¿verdad? Que expresemos su imagen. Entonces, de esa manera, produce en Él gozo también. El Señor se goza con nosotros al ver que estamos dando pautas de transformación, pautas de una vida que se expresa su imagen. Él habita en medio de la alabanza. Así es. Él ahí le place manifestarse, pero tiene que ver, es el resultado de una vida que agrada a Él, ¿verdad? Que está sumisa a su gobierno. Gloria a Dios por eso realmente. ¿va? Y para eso fuimos hechos, para eso fuimos creados, para adorarle a Él. Pero adorarle, como estábamos diciendo anteriormente, con la obediencia de su palabra. Qué excelente es ver la grandeza y el poder de Dios sobre todo esto
y de ver cómo el Señor está preparando su ejército. No estoy hablando de un grupo específico, sino estoy hablando de toda la iglesia, preparándola porque adoradores. ¿Por qué razón? Porque allá en el cielo no va a haber otra cosa más que estarle adorando y glorificando y exaltándole. Por eso nos está entrenando aquí en la tierra, ¿va? Y está permitiendo que aquí nosotros seamos la expresión de su gloria. Qué bueno es ver todo esto, y sí es importante el ver cómo el Señor les ha introducido. ¿Cómo ustedes han visto que el Señor les ha ido introduciendo en esta adoración y en esta exaltación al Señor? Bueno, en mi experiencia ha sido maravillosa porque desde el momento en que el Señor nos habla acerca de un tiempo con Él, Ajá. eso fue algo que vino radicalmente a transformar nuestra vida. Dio un giro, pero no dio un giro a medias, dio un giro completo en el Señor. Aunque me consideraba una adoradora, pero habían muchas limitantes en mí. Habían muchas barreras, muchos esquemas, muchas cosas trazadas que uno mismo se coloca y piensa que es parte de la adoración a Dios. Pero un tiempo con Él desató, un tiempo con Él nos libertó de todo ello. Así es. Un tiempo con Él nos dio su naturaleza genuina y eficaz, porque los adoradores saben hacer las cosas eficazmente. Y este tiempo con Él nos vino a desarrollar en nosotros una relación, no solo de Él con nosotros, sino ahora una relación de crecimiento de nosotros con Él también. Es algo de comprender lo que dice la Escritura en Juan. Tú en mí y yo en ti, y eso ha sido muy glorioso de parte del Señor. Cómo a través de este concierto que hubo de un tiempo con Él, desarrolló en nosotros lo que había estado dormido. Porque cuánto adorador estaba dormido. O sea, somos adoradores por naturaleza. Lo único que estábamos dormidos, pues. Y viene el Señor y nos, levántate tú que duermes, ¿verdad? Nos dijo. Y nos sacó de ahí, pero nos puso con Él. Entonces, ese desatar que ahora no hay que hacer mayor cosa, pues. Es el Señor obrando en toda Misión Cristiana del Calvario. Es el Señor ministrando, ministrándose Él mismo a través de nosotros. Y es que eso pasó en el Congreso. Sí. La verdad es que para hablar la realidad, y lo digo así porque lo hemos platicado en varias ocasiones y ustedes tienen ese entendimiento, de que realmente fue Él el que se glorificó y Él mismo se estaba adorando en ese concierto un tiempo con Él, pues. Y por eso fue que marcó tanto a la misión, porque ahora a los diferentes lugares donde hemos ido, la adoración es diferente. Ya los grupos de alabanza fueron transformados a grupos de adoración. Ya no es ahora cantar el coro nuevo, el coro de moda, sino realmente es lo que el Espíritu Santo está guiando, Dios mismo glorificándose. Y eso ha sido algo glorioso porque ha producido un desarrollo y un crecimiento a nivel de misión sobre la adoración, ¿verdad? Pues personalmente, ¿verdad? A mí me ha llevado a conocer más al Señor en todas las facetas de lo que Él es, ¿verdad? Y principalmente transformar mi mente, transformar mi corazón, ver la adoración que tiene que ver con comunión, con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Porque para mí fue una experiencia gloriosa el poder estar, porque otras veces decimos nosotros, ¿verdad? Vamos a ir a una reunión, el apóstol nos convoca, ¿qué cantos vamos a ensayar, verdad? ¿Dónde está el programa, verdad? ¿Cuál sigue después de cuál? Entonces, todo eso como que le quita a uno los esquemas, ¿verdad? Que no se limita a ir, reunirnos y tener un ensayo simplemente para aprender cantos, sino que lo que pude ver, lo glorioso, ¿verdad? Que este mover nos llevó a disfrutar al Señor en la comunión y a adorarle en la comunión. Y después, cuando hay que ensayar o algo, ¿verdad? Pues ya se da algo glorioso, ¿verdad? Y natural del Señor en nosotros. Pero principalmente el Señor nos acerca de esa manera a Él. En Hebreos, ¿verdad?
nos dice de que nos acercamos confiadamente al trono, ¿verdad? Vamos a buscarlo acá. Hebreos 10:19 nos dice en adelante, ¿verdad? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El 22 es maravilloso, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿verdad? Principalmente eso me ha llevado a ser transformada por el Señor, ¿verdad? Y saber que soy más cercana cuando le obedezco. Cuando estoy en esa relación correcta, me acerca más al Señor. Porque dice acá, ¿verdad? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Entonces, principalmente, el Señor nos purifica a través de esta experiencia y esta vivencia, ¿verdad? Que no tiene que ver con algo aprendido, tiene que ver con estilo de vida. Adoración no es entonces el que canta y se para en un servicio y empieza a cantar, incluso puede cantar coros que hablen del Señor, sino adorador es aquel que está expresando a Cristo y revelando su gloria y su poder. No importa que esté detrás de un púlpito o en una plataforma o estén, como se decía, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, con la familia. Allí estamos expresando la gloria de Dios. Eso entonces es adoración, pues, ¿verdad? Desde ese momento de un tiempo con Él, sabemos que no solo fue ese momento, sino que Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Entonces seguimos viviendo ese tiempo con Él, todo el tiempo estamos con Él y todo el tiempo le podemos adorar. Desde ese momento en mi vida fueron rotos patrones, esquemas, creados por los hombres, ¿verdad? Que habían puesto un cronograma ya, habían puesto un horario de cómo se hacía un servicio, por ejemplo, y la adoración ahora es genuina, ya no tiene mezcla. Antes teníamos la costumbre de cantábamos un canto para Dios y un canto para nosotros, y ahora otro canto para Dios y un canto para nosotros, pero Dios vino a corregir eso, porque ahora todo es en torno a Él. Centrado en Él, ¿verdad? Una adoración cristocéntrica, y es que eso es la adoración. Cualquier adoración a otra persona o a nosotros es una adoración falsa. No es verdadera. No es verdadera, pues, ¿verdad? Tal como tú estás diciendo, que es una adoración centrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué excelente! He visto algo glorioso en la misión y que ha llevado al crecimiento y al desarrollo, pero lo he notado desde hace tiempo. Y voy a mencionar una congregación que Dios ha utilizado como semillero para ministros. Por ejemplo, es la iglesia de la Colonia Popular. Pero ahora los ministros que han salido de allí, que han sido varios, 12, 15, ya no sé ni cuántos, o 20, no sé cuántos han salido de ahí para el ministerio, pero todos, o un 99.99%, han sido parte del grupo de alabanza y de adoración. Y han salido al ministerio. En este caso, ustedes dos son parte de eso. Ustedes fueron en sus congregaciones parte del grupo de adoración y ahora están sirviendo al Señor. Eso no quiere decir que ya dejaron de adorar, sino están llevando a las congregaciones donde están a adorar. Eso es algo muy notorio y lo veo en muchas congregaciones, que los que el Señor ha sacado al ministerio han sido personas que han estado en su mayoría en un grupo de adoración. No estoy diciendo solo así, pero en su mayoría sí son personas que han estado en un grupo de alabanza y adoración. Y especialmente en este tiempo que ahora el Señor nos está ubicando en la verdadera adoración, imagínense el fluir que el Señor va a dar, cuando no solo es el adorador el que está en la plataforma, sino el adorador es el que también está en las sillas, en la banca, adorando y glorificando el nombre del Señor, pero está en todo su estilo. Eso me dice que va a surgir
una explosión, como se decía, no solo de adoradores, sino de ministros para la gloria del Señor. En relación a esto, ¿cuál fue la experiencia de ustedes? Fue algo muy glorioso, aunque al principio no lo veía así, porque cuando salgo de la iglesia, pertenecía a la iglesia del barrio San Juan, allí pues mi esposo y yo pues éramos parte del grupo de adoración. Entonces todo lo teníamos. Habían todos los instrumentos que podían haber, todo, audio, todo. Pero cuando somos enviados a pastorear en donde estamos ahorita, encontramos en la iglesia que no había ni gente, pues. Entonces no había ni gente y no había ni instrumentos, ni había ni nada. Entonces, eso fue muy marcado para mí, porque en realidad yo sufrí en ese momento, esa transición, ¿no? La sufrí porque yo decía, yo lloraba ante el Señor, allá pero todo y aquí nada. Ajá, yo lloraba, pero yo lloraba no por su presencia, yo lloraba porque yo le decía al Señor, ¿cuándo? O sea, allá lo teníamos todo, aquí no tenemos nada. Y yo lloraba, y mi esposo me decía, deja de llorar. Pero ¿qué había pasado? Que yo había convertido la adoración y la había cuadrado en base a instrumentos, en base a cantidad de personas, lo habían marcado, ¿no? Entonces, si no había todo eso, yo prácticamente me sentía incompleta como adoradora, ¿no? Ajá. Entonces, pasó un caso que estaba el pastor, mi esposo estaba arriba y me dice, vamos a comenzar el servicio. Estábamos iniciando esa hora. Y solo estaba mi hijo, estaba yo y estaba un hermano. Yo le dije, pero si solo vemos estos, ¿cómo vamos a comenzar el servicio? No importa, yo te predico, me dijo. Yo contigo recojo la ofrenda. Disculpe, pero así fue como me dijo, ¿verdad? Entonces dice, yo contigo voy a tomar la ofrenda, con que contigo. Tú des la ofrenda, ya basta. y me dice, y yo todo lo haré, pero tú estate ahí. Bueno, pasó algo curioso porque ese día pues empezamos a orar. Incluso mi esposo pues es baterista, pero no es tecladista. Entonces no habían instrumentos, pues. Empezamos a adorar, pero cuando empezamos a adorar yo empiezo a oír una cantidad de gente adorando ahí con nosotros, enorme. Cuánto así que yo abro mis ojos y contemplo para atrás, porque dije, ¿a qué horas entraron al templo, no? Y yo sigo viendo lo mismo, mi hijo, a la hermana y a mí. Pero en eso el Señor me dice, yo estoy aquí. Ajá. Mis ángeles están aquí. No por la cantidad de instrumentos, exacto, sino porque ustedes son adoradores. Y entonces eso para mí marcó, porque entonces me cambió el panorama de lo que yo había enmarcado, ¿no? Así es. Ahí comenzó el Señor, prácticamente el concierto de un tiempo con Él comenzó hace mucho tiempo atrás, pues para muchos. Ajá. Ahí comenzó para mí un tiempo con Él. Tanto así que la hermana a los días me dice, hermana Aura, algo pasó. Yo no sé si estoy loca, me dijo, pero yo escucho gente cuando estamos adorando. Dos, dije yo. Ya no soy solo yo, ¿verdad? Ya no está mi locura solo en mí. Entonces yo no estoy loca, dijiste. Ya somos dos, ¿verdad? Entonces, pero lo extraordinario fue que dentro de la congregación hay una persona que ahora es parte de Misión Cristiana del Calvario y vive atrás del templo, hacia atrás, 2, 3 casas atrás, y él no pertenecía ahí. Pero lo curioso es que él dice que escuchaba también un montón de gente, tanto así que él tenía que salir de su casa para pasar porque no lo creía, porque ya sabían que ahí no había gente. Y cuando se topaba, encontraba que habían 2, 3 personas dentro del templo. Y él escuchaba lo mismo. Entonces, ya no somos 2, somos 3. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Cuánto adorador, cuánto equipo de alabanza dentro de las mismas congregaciones se ha limitado a instrumentos, a gente, ha puesto parámetros? Si no hay mucha gente, pues no estuvo bien el servicio. O no hubo un ambiente de libertad, decimos. No, eso limita. Claro. Eso corrompe la presencia de Dios, ¿verdad? Y la adoración. Y la adoración a Dios. No, Dios está allí,
porque ahí hay adoradores. Y si algo usted nos compartía durante este tiempo con él que tuvimos, fue que él se deleita con nosotros. Claro. Pues. Y eso lo experimenté y lo sigo viviendo en mi persona. ¿Por qué dijo el Padre de Jesús, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? Sí. Complacencia es deleitarse, es verse en Él. Exacto. ¿Verdad? Por eso era que se sentía complacido. ¿Por qué? Porque Jesús estaba revelando al Padre. Aunque no vemos que cantaba, pues, ¿va? No vimos que Jesús, no vemos en la Escritura que Jesús era un cantante, pues, ¿va? Pero sí era alguien que expresaba Un adorador completo. la gloria de Dios, ¿va? Y con eso se convertía en ¿qué? En un un adorador. ¿va? Por eso que el adorador hacía la voluntad. Él terminaba haciendo la voluntad. Alguien que expresa a Jesucristo, ¿verdad? Y enseñarle también a la congregación, ¿verdad? Para que exprese esa adoración, no limitándose, ¿verdad? Porque Así muchas es. veces para el teclado, por decir así, para la adoración en la congregación, Sí. ¿verdad? Así estábamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Es que si no suenan las trompetas, hombre, no se siente la unción del Señor, ¿verdad? No estuvo el Señor ahí, Si ¿verdad? el violín no sonó, ¿verdad? Muchas veces hemos tenido una expresión errónea en donde decimos, hoy no estuvo bendecido el servicio porque no hubo alabanza, ¿verdad? Y todas esas cosas el Señor las ha ido erradicando de la iglesia y nos ha llevado a un entendimiento más claro de lo que Él es, Así ¿verdad? es. La adoración inicia desde que inicia el servicio, desde que llegamos, pues, Desde y nos antes. reunimos y Ajá. tenemos comunión unos con otros. Por eso es ahí. que llegamos con acción de gracias. Así es, dependiendo la actitud con la que uno se presenta al Señor. No es de preparar el ambiente, ¿verdad? No es de hacer guerra espiritual cuando O uno 3, inicia. 4 coritos para calentar motores. Así es. O a ver qué canto cantamos para que los hermanos empiecen a calentar motores, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la actitud y con la disposición que nosotros nos presentamos delante de la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Cuál fue tu experiencia, Ludi, personal, ¿verdad? En relación a esto? Porque tú en Río Dulce, donde estabas, ahí te expresabas como una adoradora, pues. Así es. Y los servicios eran un ambiente rico de adoración. Amén. Pero luego sales debido a que alguien te conquistó ahí. Entonces viene y te trasladas hacia la nueva unión. Y ahí empiezas a servir al Señor. ¿Cómo sentiste ese proceso esa transición más bien? Me llevó a entender, ¿verdad?, que allá en Río Dulce yo hacía una función en lo que era el servicio en la alabanza, ¿verdad?, al Señor. Y tenía a cargo el equipo, ¿verdad?, de adoración. Pero cuando el Señor ya me lleva a la nueva unión, ¿verdad?, ya no era solo servir en esa área, me llevó a funcionar en muchas áreas más. Integral. Entonces, si yo hubiera tenido una mentalidad cerrada, no, Señor, la alabanza, ¿verdad? Tú me enseñaste a dirigir, ¿verdad? Entonces yo no hubiera hecho la obra del ministerio. Y lo glorioso que el Señor nos ha estado revelando Y no has es dejado eso. de ser adoradora. Claro. Ese es el mensaje Así que estamos transmitiendo a toda Misión Cristiana del Calvario. Porque generalmente los de alabanza y adoración se sienten solo que son parte ahí, pero no están viendo cómo el Señor quiere usarlos. No solo tienen que irse al ministerio, sino hacer la obra del ministerio incluso en la iglesia local, pues. Pero se ven limitados solo a eso, ahí. Cuando son adoradores expresando a Cristo en todas las áreas. Pues. Y nos aferramos a esa actividad, a eso, ¿verdad? A ese privilegio, decimos nosotros, ¿verdad? A lo que yo hago dentro del cuerpo de Cristo. Pero el Señor nos lleva a que todos hemos sido equipados para hacer la obra del ministerio. Así es, sí. Y la obra del ministerio incluye todo. Ahora vemos, ¿verdad?, discípulos, un discipulador, si se le pone ahí a dirigir, ¿verdad?, en la congregación, lo hace. Lo hace muy bien. Si se le manda a un grupo de comunión familiar a abrir hace. una obra en otro lado, lo hace, porque a eso nos ha llevado el Señor, a ese crecimiento y a esa madurez, de no acomodarnos a algo o a abrazar, esto es mío, ¿verdad? Esto es mío, yo me quedo con esto. Y eso nos limita a ser funcionales en otras áreas.
Por eso es que cuando se nos quita, perdón, se nos quita el privilegio, ¿verdad? Nos sentimos mal. Ay, ahora ya no puedo hacer otra cosa. Ya no estoy tocando la guitarra y a veces hasta algunos se han ido. Gracias a Dios ya dejó eso de pasar, pero algunos se han ido de la iglesia. Pues, ¿por qué? Porque lo ven, como tú dices, de privilegio. Decía en relación a la experiencia que he estado viendo, que está pasando en Misión Cristiana del Calvario. Solo voy a poner estos 2 ejemplos, pero la verdad es que está pasando en muchos otros lugares. Por ejemplo, estando en Colombia, viene el pastor Lovelo y me dice, fíjese que me llamaron para que orara por una persona en tal lugar, a 1 hora de aquí. Y fui, oré y el Señor la sanó. Estaba ya desahuciada, todos creían que se iba a morir. Sin embargo, el Señor manifestó su gloria. Pero luego a la semana llama a esta señora al pastor Lovelo y le dice, mire, ¿y cuándo va a venir? Pues llegó tal día. Y cuando él llegó, ¿cuál fue la sorpresa? Ver a un gran grupo de personas ahí reunidos. Y entonces viene el pastor Lovelo y uno quiere meter al Señor en su tradición. Y dice, bueno, vamos a comenzar y a dar gracias a Dios, pero que la hermana testifique qué fue lo que el Señor hizo con ella. Y viene la hermana y dice, no, si ellos están aquí porque ya les testifiqué. Ellos están aquí como producto de lo que ellos saben que Dios ya hizo conmigo. Y él dice, se quedó así todo sorprendido. Entonces le decía, es que ahora el Señor ya no solo los está trayendo a las personas convertidas, graduadas, como decimos comúnmente, sino ya hasta obreros. Y ella ya tenía prácticamente una obrera cumpliendo el propósito del Señor y ahí estaba expresando adoración a Dios. Así es. Entonces, desde la perspectiva que se está enfocando, Dios se mueve no solo porque alguien está cantando en la plataforma, sino Dios se mueve cuando estoy sirviéndole. Esa es adoración a Dios. Cuando evangelizo, ahí se está moviendo. Estoy adorando a Dios. Si no evangelizo, me convierto en un adorador a mi persona porque estoy haciendo lo que yo quiero. Porque soy el adorador pausado, soy el adorador limitados, entonces es mi adoración y ahí me convierto en Dios falso, pues. Pero cuando adoro a Dios y evangelizo y hago todo lo que Él dice, ahí soy el verdadero adorador. ¿Tu experiencia, Rocío, a nivel personal? Pues a nosotros, o sea, yo como hija de pastor vi una experiencia, quizá no, bueno, en una parte en mi vida, porque nosotros tuvimos una situación que nos cambiamos de lugar donde hacíamos los servicios. Y pasamos de tener un templo carísimo, hermoso, completo, muy equipado con todos los instrumentos, y luego pasamos a un lugar donde nos reuníamos, en un lugar donde nos llevaban los pies hasta la rodilla, el agua hasta las rodillas, y donde no teníamos instrumentos, ni siquiera sillas, cada uno llevaba su silla. Eso fue de parte de Dios definitivamente, porque maduramos, ya nos habíamos acomodado a un lugar donde lo teníamos todo servido y no habíamos hecho nosotros nada por obtenerlo. Entonces, al pasar a este lugar donde no teníamos nada, nosotros notamos en las demás personas que realmente eran verdaderos adoradores, porque ellos no decían, es que como no hay sillas, es que como ni siquiera tenemos un techo donde reunirnos. Hubo una persona que dijo, si debajo de un árbol tenemos que reunirnos a adorar a Dios, definitivamente no solo ahí vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Pero ahí lo vamos a hacer, ahí vamos a escuchar su palabra. No era necesario tener quizá una estructura o tener todo el equipo completo, así como decía hermana Aura, porque lo importante es que yo adoro a Dios en todo lugar porque Él está en mí y porque yo estoy en Él. Entonces, en cualquier lugar, como sea, con instrumentos, sin instrumentos, aún con techo o sin techo, yo sigo adorando a Dios, ¿verdad? Mi vida, mi estilo de vida, mi obediencia, en eso estoy adorando a Dios. Dios nos ha estado llevando a otro nivel de adoración como Misión Cristiana del Calvario. Y la verdad es que pudiera mencionar diferentes lugares donde el Señor se está moviendo y ha levantado adoradores, ¿verdad?, de una manera preciosa y gloriosa, porque si algo tiene Misión Cristiana del Calvario, no solo tiene riqueza ministerial, sino tiene riqueza en adoradores, porque todos somos adoradores.
pero hay unos que se han desarrollado más y en ciertos lugares sí hay gente muy notoria en adoración. Y el Señor nos está llevando a una adoración de reino, a una adoración donde Él se está expresando, Él se está manifestando, no solo como Dios, sino como Rey. ¿Qué nos pueden decir acerca de esto? Bueno, y pasó un caso en el barrio San Juan, porque todo estaba centrado en cuando yo ministraba la alabanza o ministraba la adoración del Señor. Entonces todo estaba centrado como que en Aura Marina ella lo sabe hacer y ahí se enfrascaba todo, ¿va? Pero cuando salimos nosotros de ahí, eso pasó y yo fui parte de ese testimonio, ¿no? Pasó algo curioso porque allí había más adoradores, pero que no se habían desarrollado. Ajá. Estaban como, vuelvo a repetir, dormidos, ¿no? No había un desarrollo. Eran adoradores, pero no habían desarrollado. Entonces, cuando salimos nosotros de ahí, se vino aquello, como que se fueron ellos, o sea, aquella limitación, aquello que se había encerrado en que, ¿qué vamos a hacer, va? ¿Qué vamos a decir ahora? ¿Cómo vamos a ponernos frente a la gente? Pero era necesario que nosotros saliéramos de ahí. Hasta en este punto glorifico a Dios, porque a través de eso ellos desarrollaron. Porque estuvimos en una actividad de pastores ahí con ellos, en el barrio San Juan, y cuando los oigo ministrar, Dios mío, yo estaba gozosa, feliz de ver el desarrollo de adoración que había en ellos. Entonces glorifiqué a Dios, porque todo este mover de adoración que ha traído el Señor a Misión Cristiana del Calvario ha afectado a todos. Así es. O sea, no solo a uno, ha afectado a nivel. O sea, Dios glorificándose y levantando no un equipo o no un grupo de adoración, sino a todos como adoradores. Todos. El adorador del reino entonces es aquel donde Dios se está expresando como el Rey y Señor. Y el adorador del reino es aquel que reconoce lo que es. No solo es adorador, sino que es, según la Escritura, que dice que somos reyes Y sacerdotes. para Dios su Padre, y luego habla, a Él sea la gloria. Ahí está hablando entonces, eso está en Apocalipsis 1:6, y a Él sea toda la gloria. Entonces quiere decir que el Rey, el que nosotros seamos reyes, una de las funciones es darle la gloria a Él. Pero ¿cómo le vamos a dar la gloria a Él? No solo adorando y cantando coros para Él, sino que Él se adore a sí mismo a través de nosotros. Ese es el adorador del reino, pues. Por ello creo que Misión Cristiana del Calvario se debe de preparar ahorita a todo lo que Dios trae ahorita. Viene mayor todavía todo esto, ¿no? Que algunos nos va a sacar de los púlpitos. Sí. No porque nos haya quitado el privilegio, sino que nos va a bajar porque vamos a funcionar abajo. O sea, vamos a funcionar afuera. Y se van a seguir levantando. Y se van a seguir levantando más. Entonces, es tiempo de que los pastores ya no lloren más por aquellos que se van. Al estilo Así Samuel con sí. Saúl. Es tiempo de que los pastores visualicen que los han hecho aún adoradores a ellos mismos, pues. Así es. A ellos mismos. A los y mismos a todos. pastores. Y a todos. Que no solo enmarquen a una cierta determinada cantidad de personas que saben adorar, sino que empiecen a sumergirse los pastores aún en los ensayos de alabanza. Porque los ensayos siempre han sido para ver cómo nos sale el Instrumentos, canto, ¿no? como decías. Pero no, hoy los ensayos se han convertido en adoración al Señor. En programa, instrumentos. Ese es el Ese es ensayo. el ensayo. Cuando que hemos ahorita visto lo que Dios está haciendo en Misión El Cristiana del mejor Calvario. ensayo es que todo el grupo se ponga a adorar y a glorificar a Dios. Así es. Ese es el mejor. Yo lo comprobé eso en la reunión del Distrito Centro, en un congreso que se tuvo. Noté una diferencia en lo que estaban cantando y les pregunto, ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué es lo que está pasando? Y me dijeron, es que el congreso nos marcó y hemos programado 8 días de ayuno o de ensayo, dice, pero no pudimos ensayar, dice, solo un día, porque todos los demás días, los que veníamos a ensayar, dice, todos nos poníamos a adorar a Dios y todo el tiempo
puede adorar a Dios. Y dije, con razón es muy notoria la adoración que ustedes están teniendo, pues. ¿verdad? Entonces, esa es la adoración del reino, pues, donde Él está siendo glorificado a Él mismo. Él se está exaltando a Él mismo, donde toda persona sabe y reconoce que es un instrumento de Dios, ¿verdad? Y la calidad de adoración que le damos, tal cual somos, ¿verdad? Reyes, ¿verdad? De acuerdo a la identidad que el Señor nos ha dado. Somos reyes, adoremos como reyes, ¿verdad? Con la actitud de un rey. Pero no porque nos vamos a gobernar a nosotros mismos o lo vamos a hacer a nuestra manera o vamos a darle nosotros el programa al Espíritu Santo, sino siendo guiados por el Espíritu, ¿verdad? A veces oramos, Señor, este es el programa, bendícelo. No, Así es al revés, pues. ¿Qué quieres que cantemos? Amén. Pues? No, o sea, a mí me ha pasado muchas experiencias en ese aspecto, ¿verdad? Que uno cuando dirige la adoración, uno siempre hace el programa, ¿verdad? Porque hay que prepararse. Pero resulta de que uno canta lo que el Espíritu de Dios quiere en ese momento, ¿verdad? Entonces vemos ahí el gobernar del Señor y Él rindiéndose adoración a sí mismo. Así es. Esto quiero hoy. Pero cuando no somos guiados por el Espíritu, enfrascamos nosotros a nuestro patrón, ¿verdad? Y decimos esto porque ya está planificado. O lo que hablábamos, ¿verdad? De que tiene que un tiempo, una hora de alabanza, ¿verdad? Y ahí, una hora. Y se ha dado los casos, ¿verdad? Que ya están marcando el tiempo, ya terminó. Dijimos 40 minutos, ¿verdad? Pero no le damos la libertad al Señor, que Él sea el que gobierne. A veces puede ser un solo coro, pues. Sí. Como la experiencia de ayer en la sede, ¿verdad? Sí. Eso fue glorioso. Nos sumergimos en el tiempo del Señor. Sí. Por algo el Señor nos ha dicho que vamos a ir con mi presencia, ir con mi poder, ir con mi programa. Sí. Su programa, no nuestro programa. Así es. Qué excelente. Qué importante sería que en estos momentos ustedes, de una manera así personal, nos contaran cómo se ha ido desarrollando esto más. Porque entendemos que el congreso el concierto en marzo fue una vivencia con el Señor, pero eso no es todo, pues. Y el Señor nos está llevando hacia algo más grande y algo más glorioso respecto a la adoración y su gobernar de Él en medio de nosotros. ¿Cómo se ha producido el crecimiento en cada uno de ustedes? Bueno, quiero comenzar yo. Fue algo muy lindo de Dios. Yo siempre tengo la palabra glorioso para todo. Y pasó algo que después del congreso, esa continuación de esa adoración no paraba. Pero vi cómo mi esposo tenía el cuidado de que yo misma me mantuviera, no solo él, sino que yo no perdiera esa relación a la cual el Señor me había metido. Ajá. O sea, yo puedo ver a mi esposo, pero aún viéndolo también como mi pastor en el cuidado mío. Así es. Habían momentos en los cuales en el transcurso de este tiempo, ¿no? Que me decía, necesito que sigas adorando más. Pero aquel cuidado de que, hey, ya adoraste. O sea, se oye tan curioso o tan sencillo eso, ¿verdad? Pero que eso me mantenía a mí activa. El fuego encendido. Pero no, con esto prácticamente pude también visualizar en la vida de mi pastor, mi esposo, un crecimiento de adoración muy glorioso. Un crecimiento que a él mismo lo llevó el Señor en la misma dimensión que yo estoy ahorita de adoración, de madurez, o que está Misión Cristiana del Calvario, pues de madurez. Y no estuvo él conmigo anticipadamente al congreso, Sí. sino que él mismo estuvo en ese cuidado. Pero cuando nos llaman, que vamos a estar en estos días acá en Guatemala, me dice, ya viste, ¿por qué necesitabas de mantenerte vigente con el Señor? Ahora más que nunca. Y me da mucha bendición porque cuando usted me escribe el mensaje que nos necesitaba acá el Señor, ¿verdad? Yo le digo, fíjate que el apóstol, yo tal, y todavía así como con algo de pena, el apóstol nos necesita ya y dice que son 3 días, y yo tocándome incluso las manos, y me dice, anda, me dice, si es una bendición, eso hasta a mí me bendice.
Sí. Y aprende todo lo que tú tengas que aprender, porque al final todos somos bendecidos. O sea, ¿cómo Él lo ve? Bajo la misma dimensión. Claro. O sea, por ello yo decía, los pastores tienen que visualizar esto glorioso como el Señor lo está viendo, pues. Ver a los que están pues dirigiendo la adoración, no por adoradores, porque todos somos adoradores, sino dirigiendo la adoración como parte de la bendición, y verlos, y que hay que edificarlos y que hay que llevarlos al crecimiento. Amén. Fue algo así bien marcado del Señor, que no nos dejó quietos. Amén. Es una cosa que no nos dejó Tu quietos. experiencia. Para mí pues, ha marcado mi vida en gran manera, en el sentido de que he sentido como la pasión del Señor más vivificada en mi vida, ¿verdad? El conocerle a Él, el buscarle, ¿verdad? En espíritu y en verdad. Ya de una manera más personalizada, porque a veces nos acomodamos a la reunión con nuestros hermanos y ahí adorar, pero ahora es personal. Yo quiero tener tiempo contigo, ¿verdad? Un tiempo de comunión contigo, quiero que me conozcas más, y Así es. eso me ha marcado Ese porque es crecimiento. sé que el en Señor adoración. me ha llevado a conocerle a Él, ¿verdad? No conocer algo externo, ¿verdad? Que solo lo que me han contado, no, conocer al Señor Jesucristo manifestándose en mi vida. Y de igual manera poderlo proyectar a la congregación, que la congregación vea en mí un modelo de adoración. Ese ha sido un reto bien maravilloso para mi vida. ¿Por qué? Porque la iglesia quiere ver, ¿verdad?, a los ministerios adorando, que vean un producto de adoración en nosotros, Ver ¿verdad? al pastor, Entonces, ver a la esposa del claro. pastor. Y muchas adorando, veces pues. hemos visto, ¿verdad?, que algunos ministerios, ¿verdad?, llegan tal vez cuando ya inició la prédica, pero el Señor nos ha retado a nosotros con mi esposo de ser modelo, ¿verdad?, de que la iglesia vea a sus pastores, a su pastor y a la esposa del pastor adorando Así al Señor, es. adorando al Rey. Es que son adoradores. Y podemos ver también algo bien glorioso de que he notado, ¿verdad?, que a veces estamos adorando al Señor y tengo tal vez a un niño al lado mío, ¿verdad? Y cuando yo abro mis ojos, me está viendo, pero está adorando, sí va, y está modelando la adoración. ¿Qué pasara si yo fuera así, inactiva? Bueno, solo los de la alabanza son los que tienen el control, ¿verdad? Solo que den el tiempo para la Eso prédica, le ¿ya? enseñas a ese niño. Pues. Pero cuando uno modela la adoración, provoca también a otros, ¿verdad?, que adoren en espíritu y en verdad. Amén. Tu experiencia de crecimiento, Rocío. Dios me ha permitido madurar bastante desde ese momento. Yo recuerdo que cuando recibimos el discipulado de la verdadera adoración en espíritu y en verdad, yo entendí que era una adoración falsa si yo iba a adorar, pero tenía amargura en mi corazón, Ajá. o tenía enojo en mi corazón, o todavía había algo, pero yo adoraba, ¿verdad? Era una adoración falsa. Primero yo tuve que ser sana, y así como Ana, ¿verdad?, que delante de su presencia ella fue sana. Muy importante eso. Entonces fue así con mi vida, yo tuve que ser sana, y desde ese momento mi adoración fue genuina, fue verdadera. Y como lo mismo que dice Ludi, en la congregación somos modelos. Yo he visto cómo los niños se nos quedan viendo igual, con las manos levantadas y así, viéndonos, porque somos modelo también para ellos. He visto el crecimiento no solo mío, sino que desde el momento en que yo fui a Escuintla, me dijeron, lo que tenés lo vas a transmitir, y eso fue lo que hice. Y he visto cómo también no solamente yo, sino que ellos se han soltado, ya han podido hacer lo que quizá antes no habían podido hacer. Ya tienen, como dice David, su lengua es como la pluma de un poeta enamorado, porque pueden cantarle al Señor todo lo que conocen de Él, y lo conocen porque leen las Escrituras, porque ¿qué le van a decir al Señor si no saben qué es, verdad? Y no solamente conocer, saber que Dios es, por ejemplo, Dios es misericordioso, o Dios es bueno, o Dios es glorioso, saber que es Él solo para guardarlo en mi cabeza como un conocimiento y cantarlo, sino que para vivirlo, saber lo que yo conozco de Él en las Escrituras mientras leo la palabra de Dios, vivirlo para luego expresarlo, ¿verdad? Y no solamente que se limite a un cántico nuevo de lo que yo leí, sino que a una experiencia, a una vivencia
de lo que yo voy conociendo cada día más en su palabra y lo que vamos conociendo cada día en la revelación que nos da a través de usted. Qué me alegra lo que el Espíritu Santo está haciendo en medio de nosotros y qué bendición ha estado haciendo el tener aquí a nuestras hermanas como la experiencia de poder modelar y poder guiar en todas las cosas lo que el Señor ha dicho y lo que Él quiere hacer en medio de nosotros. Es hermoso ver que esto no solo fue centrado al Congreso, sino este es a un concierto, sino la verdad es que es un concierto de toda la vida, en todos los lugares, en todas las áreas, donde nosotros estemos en todo nuestro entorno, porque estoy hablando de esta clase de concierto, cuando habla la Escritura, por ejemplo, que dice concertados entre sí. A eso me refiero. Cuando anunciamos o se dijo en el programa, va a haber un concierto, varios pensaron, ¿y a quién irán a traer? ¿Qué grupo han invitado para este concierto? O sea, siempre trasladándolo en un concepto puramente tradicional, cuando ahora el Señor nos habla de estar concertados juntamente con Él, ¿verdad? Y unidos entre sí. Ahora, qué importante es esta adoración a la que el Señor nos está llevando y nos está viendo no como un grupo de adoración, sino adoradores en espíritu y en verdad. Y por eso es que Misión Cristiana El Calvario está disfrutando de esa adoración. Dios está levantando en México, en Estados Unidos, aquí en Guatemala, en Honduras, en Colombia, en Perú, en diferentes lugares, hombres y mujeres llenos de adoración y de exaltación al Señor. Cuando hablo de eso, estoy hablando de la adoración que va desarrollándose y que va creciendo. Y esto es hermoso porque esto nos edifica y a eso nos está llevando el Señor a toda Misión Cristiana del Calvario. Cuando hablaba de que Dios está utilizando a las hermanas y a los hermanos como modelos de adoración, no estoy solo hablando de que ellos son los únicos, sino Dios está levantando modelo de adoración, porque solo hay un modelo. No hay modelos, no hay patrones, hay un modelo de adoración. ¿Y por qué hablo de modelo? No porque esté enfatizando un patrón de adoración, sino estoy enfatizando una persona que es la razón de nuestra adoración, que es Cristo Jesús. Y a eso nos está llevando a toda Misión Cristiana del Calvario, que desarrollemos y que nos levantemos en todo momento adorando y glorificando al Señor. Incluso David nos dice en uno de los salmos que aún estarán en sus camas y exaltarán a Dios, no viendo televisión, sino exaltando a Dios. Generalmente nos ponemos en la cama o en el sillón a ver televisión, pero dice, y aún estarán en sus camas, dice, y adorarán y exaltarán el nombre del Señor. O sea que esto es en todo lugar, en toda, donde estemos en nuestro entorno, es de glorificar y de exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Entiendo que las personas que estuvieron en el concierto no solo son personas en las cuales hoy están participando, sino también Dios nos permitió tener personas de Estados Unidos, especialmente del Bronx y alguien de Waukegan, y donde Dios también está levantando adoradores, como hemos visto en Puerto Barrios, como hemos visto en muchas congregaciones de gente que Dios está levantando como adoradora. Pero me refiero que estamos hablando ahora con las personas que estuvimos en este retiro de adoradores, no a nivel general, sino el Señor habló de este grupo, y por eso exaltamos y bendecimos al Señor. Y tenemos también hoy aquí a Eva, a Uriel y a José, como le decimos, también con nosotros, y ellos son parte de todo este cuerpo de Cristo, que somos adoradores exaltando el nombre del Señor. Qué alegría es tenerles en medio de nosotros en este programa tan especial de Reforma Apostólica, exaltando a Dios, porque Él es un adorador, porque Él se adora a sí mismo. Así es. Y por eso es que nosotros somos adoradores, solo que no exaltándonos a nosotros mismos, sino instrumentos para que Él se exalte. ¿Qué podemos seguir acerca de lo que el Señor nos ha estado trayendo
en este programa? En lo que oíamos con las hermanas hace un momento, veía la importancia del corazón de un adorador, la actitud que un adorador tiene cuando adora. Nuestro corazón y las actitudes que nosotros tenemos deben ser las mismas de Jesús, como pues lo podemos leer en Filipenses, ¿verdad? En Filipenses 2, cuando el apóstol Pablo llama a la iglesia a que tenga el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, esa misma actitud para adorar, esa misma actitud para hacer, para ejecutar. Pero vemos cómo en Jesús la adoración y la actitud iba implícita en la obediencia. Cómo el Padre eso es lo que anda buscando, ¿verdad? El Padre no anda buscando solamente adoración, sino ¿qué es lo que dicen las Escrituras? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que le expresen a Él, ¿verdad? Que le expresen a Él. No solo que le canten, sino que sean la revelación de su gloria. Esa misma revelación, ¿verdad? La misma expresión. Si el Padre, si Cristo Jesús son responsables, si Cristo Jesús es honesto, Cristo Jesús es veraz, nosotros al ser la expresión de Él, ya le estamos adorando. Eso es lo que podemos nosotros leer en 1 de Crónicas 28:9, de cómo David le enseña a Salomón. Capítulo 28 y verso 9. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. No podemos decir que estamos adorando al Padre, que somos, pues estamos dentro de la congregación, los que estamos dentro del equipo de adoración o los que están abajo. No podemos decir que somos adoradores si en nuestro corazón no hay sinceridad para con el Padre. Si la actitud que está en nosotros no es la misma actitud de Cristo Jesús. Si difiere, sentido. Exactamente, si difiere, no es verdadera adoración. Ya es falsa la adoración. Ya es falsa, así es. En cuanto a esa actitud es bien importante el conocer el corazón de Dios, porque realmente nosotros somos la extensión de esa voluntad, de ese corazón que es de Dios. ¿Por qué Jesús adoraba? Porque conocía la voluntad de Dios, porque conocía el corazón del Padre, y eso lo hacía adorar. No vemos a un Jesús que cuando era niño, lo vemos en el templo, pues buscando al Señor y viendo en las Escrituras, y todos se asombraban, pero eso daba testimonio de que realmente quería y tenía ese deseo de conocer el corazón de Dios. Y es una de las cosas que hemos dejado muy así relegado. Vamos a ir a adorar al templo, o estamos adorando solo como un canto, como se decía anteriormente, pero realmente conocer el corazón de Dios nos hace tener una adoración incluso más correcta, más fiel, más como Él se lo merece, o sea, con la naturaleza que Él quiere. Y si no conocemos su voluntad, no conocemos su corazón, no podemos adorar a ese nivel. Conocerlo a Él nos hace tener una adoración verdadera, pues esa es la adoración cuando dice en espíritu y en verdad. Cuando dice en verdad, porque como Él es la verdad, Él es verdad. Entonces cuando yo adoro lo que Él es, estoy adorando en espíritu y en verdad, pues. Y tal vez lo hemos limitado a experiencias nada más que hemos tenido nosotros, pero realmente Dios no se limita a las experiencias que nosotros hemos tenido. Él es mucho más grande, más profundo que eso, y entonces nos lleva a conocer esas profundidades para que de esa manera nuestra adoración no solamente crezca, sino sea como la que Él quiere para sí mismo, sea más completa. En mi experiencia, pues lo que el Señor ha ido cambiando en nuestras mentes, en nuestro entendimiento, pues al principio de mi vida en Cristo, yo escuchaba a tal adorador, que tal adorador va a venir, y se referían a los adoradores como la persona que está arriba, como la persona que está cantando, la que tiene un talento musical, o la que se desempeña bien en el ámbito musical, ahora es un adorador.
Pero cuando yo veo, digamos, las referencias para mí como más fuertes, Cristo, por supuesto, veo a un David, ¿verdad?, agradando al Señor con su corazón. Veo a un Abraham subiendo a adorar cuando no llevaba ni un tambor, ¿verdad? Sino que lo que llevaba era un cuchillo y llevaba a su hijo para presentarlo como sacrificio. Y dice, vamos a ir a adorar. Entonces, en mi entendimiento se alejó mucho esa idea de que el adorador, pero si no hay mucha referencia en la palabra de un Cristo tocando algún instrumento, o un Cristo cantando, ¿verdad? Pero él sigue siendo modelo de adoración para mí, para la iglesia. Es Y el no usó mejor. guitarra ni usó teclados. No usó nada. Y incluso no usó notas en No su voz. vocalizó. No usó música con su voz, sino que su adoración Fue su se vida. enfocaba, perdón, Fue su vida. fue su vida, se enfocaba en la obediencia. Entonces cuando yo leo, yo conozco a Abraham, el que dice que va a adorar, pero su adoración es la obediencia. Y cuando Dios da testimonio y dice, yo sé que Él va a guiar a sus generaciones como yo quiero, no sabiamente o no de acuerdo a la inteligencia que yo le he dado, sino que de acuerdo a lo que yo le voy a decir o a lo que Él conoce de mí. Y cuando veo a un David que fue escogido porque dice que estará dispuesto a hacer todo lo que yo diga, todo lo que yo le diga, entonces a mí me lleva a subir el nivel de un adorador o del adorador que Dios espera que yo sea. El desarrollo de un nivel, de un desarrollo. adorador. El desarrollo debe ser al punto en que yo no tengo obstáculos para primero para entender y después para obedecer los gustos de mi Padre. Entonces yo ahí ya me convierto en lo que platicábamos en el retiro, ¿verdad? En un administrador de la adoración que Él se quiere dar. Porque un buen administrador no tiene impedimentos, no tiene compromisos en diferentes lugares para administrar lo que se le ha dado, sino que el único compromiso que tiene y la única persona con la que está comprometida es con su amo, con la persona que le delegó administrar lo que sea que tenga que Que es administrar. el Señor en este caso. Ajá. Entonces el Señor a mí me mostró que un adorador no es la persona que canta bonito, ni siquiera que... O lo que hoy se conoce como salmista. Salmista. ¿Sí? Ya se le ha dado otro significado, ¿verdad? Alguien me dijo que le habían puesto salmistas porque no le podían poner apóstoles, adoradores. ¿No? Entonces, por eso le pusieron salmista, pues. Ajá. A veces el ministerio de la alabanza y la adoración, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo digo que ya todos los que estamos acá, todos los que están viendo el programa, ya no pueden decir, es que los adoradores subieron a cantar, sino que ya usted, nosotros, todos debemos ser adoradores. Así es. Al Señor constituirnos discípulos, ya nos hizo unos adoradores para que administremos de forma correcta y de acuerdo a su gusto y de acuerdo a lo que Él espera, ¿verdad? Amén, amén, amén. Es glorioso todo esto y qué importante es entender esta clase de adoración y de exaltación que el Señor nos está hablando hoy, porque esto es precisamente lo que está llevando el Señor a Misión Cristiana del Calvario a esos niveles de alturas celestiales en adoración y exaltación, que es lo que Él, es la posición en que Él realmente quiere de nosotros como adoradores, para que expresemos su gloria y su exaltación. Pues. Estando ahí en el retiro, los momentos que tuvimos de adoración, el Señor me hacía entender de lo que Él es digno. Ujú. Que Él, por ser digno de toda adoración, de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria, no quiere decir que es digno de cualquier cosa que pueda llamarse adoración o Así alabanza. es. Que es lo que Sino que- supuestamente creemos. Exacto, que pues estamos cantando, estamos diciendo que Él es santo, estamos diciendo que Él es bueno, pero no es eso específicamente, no estoy diciendo que esto deje de ser adoración al Padre, pero Él me hacía entender de lo que Él es verdaderamente digno. Y en el congreso pasado, cuando estuvimos en el concierto, pues el Señor nos enseñaba, nos mostraba y nos revelaba que nosotros somos ese canal y ese instrumento por el cual Él mismo se va a adorar. Así es. Entonces, adorando ahí en el retiro, en la villa, me hacía ver
que Él solamente es digno de su propia naturaleza y de su propia expresión. Entonces, esto nos lleva a estar cualquier otra chispudos. cosa que digamos fuera de lo que es su naturaleza es indigno, no que Él sea indigno, sino es indigno lo que de estamos Él. haciendo. Así es, y Él solamente es digno de sí mismo. Así es. O sea, de su propia expresión, de su propia naturaleza, de su propia manifestación. Entonces, la iglesia es la responsable de correr al ritmo del Espíritu Santo. Exactamente. Porque si nos vamos quedando y nuestra transformación incluso se ha estancado, lo que sale de nosotros, ¿será que es digno del Padre? ¿Será que es digno para dárselo cuando nuestra expresión como hijos de Dios no es la que Él quiere recibir? Entonces, ese punto de que Él es digno solamente de su propia expresión, qué profundo, pues, ¿verdad? Qué profundo entender que Él solamente va a recibir lo que proviene de Él mismo. Entonces, lo que dice en 2 Corintios 3:18, ¿verdad? De cómo mirando a cara descubierta, como a un espejo, la gloria de Dios, somos transformados. Entonces, la intimidad, la verdadera relación, esa relación correcta con Cristo, con el Padre, me hace a mí ser transformado, me hace a mí llegar a la imagen de Cristo. Entonces, aquí es donde podemos dar esa verdadera adoración, pero como dicen en el manual de identidad, no solamente dar adoración, sino nosotros, la iglesia, ser la adoración. Ahora entiendo mejor este punto. Lo vemos en el caso de Abraham. Ahora está saliendo mucho Abraham, pero es que él fue un adorador, pues. Y lo vemos en el caso de Abraham, porque él hizo lo que el Señor le dijo cuando él dijo, vamos a ir y adorar, y regresaremos, ¿verdad? Un acto de fe, exactamente. O sea, la adoración implicaba fe. ¿Pero fe en qué? En lo que él había dicho y trazar correctamente la palabra que él había dicho. Eso es adoración. Porque entiendo y imaginándome a las mamás, si viene Abraham y le hubiera contado a Sara lo que el Señor había dicho y que tenía que llevarse a su hijo a sacrificarlo, Hubiera sido impedimento. no solo impedimento, sino un relajo ahí, se para la mamá en medio, aquí pasa sobre mi cadáver primero, antes de que te lleves a mi hijo. ¿Por qué? Porque hubiera salido el espíritu de ¿qué? De mamá. Ahora, el cuidado que Abraham tuvo hasta en eso nos enseña de que la naturaleza de Cristo requiere que tengamos cuidado de aquellas cosas que nos suenan normales, o supuestamente es que es mi esposa, debe saberlo, pues, si no después me va a colgar cuando yo regrese, pues. Es hijo de ella también. Sí, y porque es hijo de ella y tiene derecho a saberlo, y cuántas imprudencias cometemos pensando en derechos cuando no es la naturaleza de Cristo. Entonces lo que decías, que Él es digno de su naturaleza y de expresar su naturaleza, porque si se lo hubiera hecho a Sara, ya no era la naturaleza de Cristo. Ya no era adoración. No porque Sara no fuera del Señor, sino por lo que Él había dicho. Él fue muy que fiel en seguir cada paso. Y esa fidelidad es la que hace exaltar a Dios, porque estamos diciendo que Él es digno. Pero ¿por qué estamos diciendo no solo en palabras, sino en nuestra acción, en nuestra actitud, en el cumplimiento fiel de lo que Él ha dicho que nosotros debemos hacer? ¿Verdad? Sí, a veces uno quiere agradar a alguien y uno dice, le voy a hacer una sorpresa. Esta persona no conoce esta comida, pero yo se la voy a preparar y yo sé que le va a gustar. Con todo amor. Con todo amor, con toda la intención, y puede que lo agrademos. Pero con el Señor ya no es válido eso, ¿verdad? Con el Señor ya no podemos traer sorpresas, mira, Señor, lo que hice con mi creatividad, ¿verdad? Tú me pediste esto, pero yo te quiero sorprender. Te quiero sorprender. Tú mandaste algo, pero a mí me parece como no le encuentro sentido, entonces yo te voy a dar otra cosa, ¿verdad? Como vemos a Nadab y Abiú. Ya el Señor había especificado cuál era su gusto. Ya había especificado qué era lo que él quería oler,
qué era lo que quería que se le entregara, pero vienen ellos y a veces me pongo a pensar, eso que ellos le prepararon ha de haber olido rico también, ha de haber olido bien. Hizo fuego, hizo todo fuego. lo que se había dicho que iba a hacer, pero era fuego Tal extraño. vez les costó encontrar esa hierba específica que ellos le querían dar, pero aún así no dejaba de ser extraño. Sí. Y al Señor ya no se le presenta, bueno, nunca se le ha debido presentar nada extraño, ¿verdad? Y más nosotros con el entendimiento que el Señor nos está abriendo, con la revelación, la forma como Él se está revelando. Platicábamos que tiene mucho valor que el Señor venga y se muestre a nosotros con tanta revelación tan única, pero tan clara también en la palabra. Cuando nosotros escuchamos eso, si usted está escuchando eso, si usted ya lo escuchó, ya estamos comprometidos. Ya no podemos nosotros regresar, no podemos regresar a otras costumbres o a otras tradiciones que se nos Fuego hayan extraño enseñado. sería. Sería fuego extraño y aún de menos mérito, conociendo nosotros ya la verdad, conociendo lo que el Señor nos está pidiendo, conociendo ya sus gustos. Entonces ya nuestro carácter y nuestra determinación debe cambiar a eso, a dejar mis gustos, a dejar mis criterios, a dejar lo que yo había considerado como bueno y voltearnos y ver cara a cara al Señor, ¿verdad? A cara descubierta como en un espejo. Entonces yo cuando veo y cuando Él se muestra, como se está mostrando, Él está mostrando su naturaleza, ya no es justo que yo esté jalando cosas de otro lado, sino que debo darle lo que viene de Él, ¿verdad? Como decía Eva, Él no va a aceptar algo que yo saque de otro lado, sino que Él reconoce y Él sabe perfectamente de qué es digno Él, ¿verdad? Efesios 5:27 dice que Él se va a presentar, a fin de presentarse a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero realmente lo que va poniendo en el sentido que estamos haciendo ahorita de adoración, está diciendo, voy a presentarme una iglesia que me adore, una iglesia a Que mi me nivel. dé la gloria. Es mi adoración. Por eso es gloriosa. Exacto. Y Que por sea eso- como yo. Exacto, y por eso es que nos ha hecho su plenitud, porque a esa plenitud y a ese nivel le vamos a adorar. Y esa va a ser la verdadera adoración, y que es la que estamos nosotros, en la que Él se está rigiendo, en la que Él se está manifestando. Y por eso es que como iglesia no podemos presentar algo más, sino que Él mismo se va a presentar a sí mismo. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros, ¿verdad? Voy a tocar un punto muy importante y es un mensaje que el Espíritu Santo quiere transmitir a todos, a todos, a todos. Por ejemplo, José, de tu manera personal, Dios te ha usado a dirigir el grupo de adoración aquí en la sede, pero también Dios te usó en relación al concierto. Tu experiencia personal en tu relación con tu pastor, ¿cómo ha sido? ¿Qué has sentido? ¿Has estado separado, aislado, distanciado? ¿Sientes a tu pastor así lejos, que no se mete ni en lo que está pasando, ni siquiera se da cuenta qué es lo que están haciendo, qué están ensayando, si ensayan o si se ponen a contar historietas o cuentos o chistes? ¿Cuál ha sido tu experiencia personal? Bueno, de un tiempo para acá, yo puedo decir con un orgullo sano Sí, que el apóstol Ronald para nosotros ha sido lo que debe ser. Ha sido un pastor, nos ha guiado. no está ausente de la adoración. No, para nada, Ajá. para nada. Desde el principio Él estaba ahí. Desde el principio Él nos ha guiado, nos ha adelantado algunas revelaciones, ¿verdad? Para que corrijamos ciertos aspectos puedo decir que desde el año 2008 o 2009 ya venía el apóstol mostrando un nivel, ¿verdad? Un nivel de lo que debía ser un equipo de adoración y de alabanza. Él siempre está cerca. Es un pastor, ¿verdad? Un pastor no puede guiar a las ovejas de lejos o dejarles señales por ahí para que sepan dónde ir a comer y dónde caminar, ¿verdad? Sino que Guiar. nos ha guiado en todo aspecto, en
hasta la vestimenta del vestuario, ¿verdad? Podemos nombrar varios aspectos, nuestra expresión a la hora de estar adorando. No llevar a un maquillaje, ¿verdad? Un maquillaje de que yo estoy expresando una cosa, aunque no soy eso, no. Sino que desde adentro hacia afuera. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y buscando siempre la pureza, ¿verdad? Siempre de adentro hacia afuera, como decía. Amén. Eva, ¿cuál es tu experiencia? Tú no diriges el grupo, pero sí eres parte de la adoración. Tu experiencia a nivel de pastoral, o sea, con tu relación con tu pastor. Pues ha sido de una manera muy integral, ¿verdad? Eso sí, el apóstol Ronald nunca nos ha hecho dependientes de él, sino que siempre nos ha llevado a ser muy responsables de nuestro crecimiento, transformación, pero sí vela por nosotros. Entonces, el apóstol Ronald ha estado presente en decisiones importantes de mi vida, no porque yo no pueda hacerlas, sino porque él ha sido responsable también conmigo. Y como hija de Dios que está en el equipo de adoración o en el grupo de adoración, es una corrección integral. Así es. Porque no podemos mostrar un modelo de adoración cuando nuestro corazón o algún área de nuestra vida no está haciendo lo que el Padre quiere que sea. Entonces, ¿qué tipo de Cristo vamos a modelar? O sea, no quiere decir que hayan tipos de Cristo, ¿verdad? Pero mostrar una revelación equivocada y no con la forma de Cristo. Entonces, el apóstol Ronald siempre ha estado muy cerca, siendo un siervo de Dios muy detallista. El apóstol Ronald, su corrección a mi vida ha sido con mucha sabiduría. Tuve que tomar la función pastoral no solo está centrada en el ensayo estar ahí, sino en un discipulado integral, pero también ha estado en los momentos, algunas veces en los ensayos, pero no para ensayar y él ponerse a cantar, sino para corregir y dirigir. Y lo lindo es que el apóstol Ronald también nos modela cómo hacerlo, ¿verdad? No es que él desde abajo esté diciendo, no, mucha, no es así, o no, háganlo de esta manera, o Eva, no, hombre, no era así, no, sino que lo vemos y decimos, esa es la manera. Y en algunas ocasiones sí se ha acercado, miren, esta es la manera en que hay que hacerlo. Pero nos fijamos, sí, pues el apóstol Ronald se muestra en esta actitud, en esta forma de hacer las cosas. Entonces, es una cercanía muy preciosa. Entre pastor y adorador. Así es, entre el pastor y el adorador. Porque también ese es un cuidado que un pastor debe tener. El tener el cuidado de cada detalle, porque si un adorador que está dirigiendo a toda la congregación está equivocado o está desviado, puede que, no, definitivamente va a atrofiar el crecimiento de toda una congregación. Entonces veo como el apóstol Ronald no solo dice, su vista no está solo, esto está incorrecto o esto está correcto, sino que él ve más allá, ¿verdad? Él no se fija solamente en esa hora, 45 minutos que estamos ahí arriba, sino que en todo nuestro estilo de vida. Entonces lo que venimos a hacer acá no es lo que propicie un estilo de vida, sino que nuestro estilo de vida, guiado por el Espíritu Santo, y pues el Espíritu Santo guiando al apóstol Ronald, es lo que repercute en la adoración a la que, gloria a Dios, hemos llegado en la sede central. Tú eres un hijo de pastor y Dios te ha bendecido muchísimo en eso. Pero ¿cómo ha sido tu relación con tu pastor y qué acercamiento has tenido y tu crecimiento y tu desarrollo a nivel de esa relación pastoral? No como tu papá, sino como tu pastor. ¿Por dónde comienzo? Hay muchas cosas que sucedieron antes de enviar en este caso a mi pastor hacia el Chal. Y realmente antes de eso sucedieron muchas cosas que marcaron mi vida de una manera negativa. Pero ya al estar como hijo de pastor, él tuvo un cuidado muy detallista en que, pues él también fue hijo de pastor
y fue afectado muchas cosas en su corazón, y él lo cuenta que diciendo que él tenía un llamado al ministerio y le decían, vos vas a ser pastor, pero yo pastor ni de loco decía, y porque fue marcado negativamente, y él tuvo cuidado de eso en mi vida. Yo pude ver un cuidado en el que realmente mi corazón no fue afectado por todas las cosas que se pueden dar en el ministerio y que gracias a Dios han cambiado muchísimo en este tiempo. Ya no son los hermanos que critican y que dicen, bueno, los hijos de pastor tienen que ser perfectos y tienen que ser los modelos. Y eso ha cambiado, pero realmente en ese tiempo todavía sucedían esas cosas. Y él tuvo el cuidado de que con nosotros, como, bueno, en mi caso como hijo, cuidar ese corazón, que no fuera afectado. Y eso repercutió en que al aprender, no aprender, sino desarrollar ese ser un adorador, no afectara todo eso, no viniera, y como decía anteriormente Rocío, no afectara que hubiera amargura y ahí subir y decir, ay, es que allá están los hermanos que critican a mi papá o dicen cosas de mí, ¿va? Sino que realmente un corazón dedicado al Señor. Sano. Un corazón sano, un corazón puro que realmente no dependía de las personas, sino dependía de lo que Dios es y de lo que Dios había hecho en mí. Como decía Rocío hace un rato, porque eso ya es una adoración falsa, pues. Exacto. Y realmente como pastor ha tenido ese cuidado. Voy a decirlo así, él se ha puesto más como pastor que como papá, aunque él es mi papá, ¿verdad? Y ha tenido ese cuidado de no mezclar eso. De, bueno, soy tu papá y por eso te lo estoy diciendo como tu pastor, ¿verdad? O sea, no lo está diciendo así, sino que sabe su lugar, y eso lo he visto en él. Y eso ha venido a mi vida a formarme de una manera con un carácter seguro, un carácter que realmente no esté mezclando las situaciones, sino que si es el Señor, pues es Él, pues, o sea, no, ¿cómo decirlo? De una manera tan rica, tan deliciosa, tan sana en el Señor, que no, como hijo de pastor, no he tenido de qué venir y decir, bueno, no tengo nada de qué reclamarle en el caso de mi pastor. Y cierto, hay muchas cosas que, por ejemplo, han afectado nuestra relación, pero inmediatamente el Señor cambia eso, y como Él tiene ese cuidado, rápido, o sea, no pasan años, no pasan meses, sino que Él cuida eso. Y ha sido una relación muy, muy hermosa, no solo como papá, sino como pastor. Dije eso porque el Señor en este tiempo me guió a hacer un retiro, que el cual lo tuvimos este fin de semana con ustedes. Y fue un retiro no para venir a ensayar coros ni nada de eso, era precisamente llevarlos a crecer y desarrollar aún más en su relación con Él, en su comunión con Él y en su conocimiento de Él, ¿verdad? O sea, más que coros, porque incluso ni se ensayó ni un solo coro, pues no fue un tiempo de ir a ensayar, sino fue un tiempo de crecimiento y desarrollo. Y luego el Señor, en el tiempo de adoración y de alabanza ayer, que fue lo máximo, fue glorioso, como Él es, aquí en la sede, Él me dijo, este es el modelo que yo quiero que todos los pastores hagan, y me dijo el mes de julio, que se vayan a un retiro con el grupo de alabanza y adoración al lugar que ellos escojan, ya sea la primera, la segunda o la tercera semana o la cuarta semana, pero es el mes de julio, donde todos los pastores deben irse con su grupo de adoración y de alabanza a estar allí relacionándose con el Señor, y no tanto a ir a ensayar, sino a hacerlos crecer y desarrollar, porque me dijo, yo voy a tratar con el pastor y con el grupo. Cuando digo tratar, no estoy hablando de castigar, sino estoy hablando de ese proceso de crecimiento y de transformación que le está dando, porque hay muchos pastores que están aislados totalmente de lo que es la alabanza y la adoración, y el adorador o los adoradores pues cantan lo que según ellos es guía del Espíritu, pero sin ser guiados en muchos casos, ¿verdad? Entonces falta ese acercamiento, me decía el Señor, pero ahora el Señor va a llevar a que los pastores se conviertan en lo que son, adoradores. Más que pastores son adoradores, más que esposas de pastores son adoradores.
Porque la esposa del pastor no es una espectadora, no es ir a ver quién vino y quién no vino. Ah, no vino fulano y tal, le voy a decir al pastor para que llame la atención o lo llame. No, ella no está para eso, ella está para adorar. Y lo mismo un discipulador, lo mismo todo. Entonces, Dios quiere meter a toda Misión Cristiana del Calvario, que incluye pastores, esposas de pastores, discipuladores, maestros de escuela dominical, todo. Que entendamos que todos somos adoradores. Pero especialmente el Señor dijo que en este mes de julio, el que viene, debe haber un retiro donde el pastor vaya y esté 2 días por lo menos, o sea, no necesariamente de las 6 de la mañana del día sábado, por ejemplo, al domingo de 7 de la noche del día, sino estoy hablando de que vayan a un lugar y ahí Él va a estar, porque Él está gobernando Misión Cristiana del Calvario, Él está pastoreando Misión Cristiana del Calvario, y ahí Él va a pastorear al pastor y al grupo de adoración y de alabanza. Y esa experiencia, por eso era que hablaba de la importancia de esto, porque Él va a corregir esa deficiencia que hay en las congregaciones, y eso va a ser glorioso. No deben invitar a nadie, que venga el pastor tal, no, porque él tiene que estar con su grupo. Que venga el hermano allá porque Dios lo usa a dar. No, es porque si no, no va a trabajar al pastor ni al grupo. Tienen que ser ellos. Es orden, ¿verdad? Que el pastor tome el lugar. Que el pastor tome el lugar. Y aunque él no se sienta adoración, al regresar va a regresar todo un adorador, ¿verdad? Así es. Porque el Espíritu Santo lo va a trabajar y lo va a convertir en lo que el Señor lo ha hecho. No es que él va a llegar a ser, sino en lo que el Señor ha hecho. A eso lo va a nivelar el Señor, pero también al resto del grupo. ¿Qué es lo que nos pueden decir ustedes? Algo general o algo que el Espíritu Santo está diciendo como un mensaje para toda Misión Cristiana del Calvario. Pues yo quería, ahorita que usted daba las directrices acerca del retiro, yo quería dar mi punto de vista, cómo yo viví esta experiencia en este retiro que tuve el privilegio que fuera con el apóstol Abraham y con el apóstol Ronald. Así es. Entonces, había muchos tiempos que nosotros no estábamos sentados leyendo la palabra, aunque hubo esos momentos que fueron muy importantes, pero para sus discípulos, para mí, fue muy valioso compartir con ustedes. No es que no compartamos en otras ocasiones, pero ir con la idea de que vamos a ser edificados y todo. Yo dije, vamos a pasar de 9 de la mañana a mediodía estudiando, vamos a almorzar y después empezamos a las 2, terminamos a las 6 de la tarde. O sea, yo iba con un esquema, ¿verdad? Entonces es muy importante también que las personas que van a estar a cargo de estos retiros, que no vayan con esquemas. No vayan con esquemas, que vayan dispuestos a ser guiados. Y como lo platicábamos también, ya el funcionar nosotros como adoradores ya no es un cargo, no es un reconocimiento que públicamente se hizo o que alguien me tenga que venir a ungir a mí como adorador, sino que el ser adoradores ya viene en nuestra naturaleza cuando nacemos de nuevo. Entonces, ver a mis autoridades siendo adoradores, pero no solo adoradores cuando venimos al templo, o en el tiempo que alguien agarra una guitarra y toca, o que alguien está cantando y que miro a mi pastor así, entonces, ay, qué bonito adorador, ¿verdad? Sino que en toda su actitud, digamos, al verlo a usted y que usted nos compartiera acerca de la administración y de la planificación de la villa, digamos, para mí eso fue muy valioso. Y ver que desde hace 2 años aproximadamente, pues viene esa determinación y que no se ha desviado y que, o sea, ver ese carácter y ver cómo usted ya se dispuso a que ese lugar, bueno, el Señor se lo dispuso primero, ¿verdad? Así es. Pero usted abrazar esa visión y esa disposición del Señor para ese lugar, que usted lo está viendo de la misma manera como el Señor lo ve, para mí es muy edificante porque muchas veces uno tiene
tiene, digamos, en su ropero, ¿verdad? Unas gavetas estas gavetas son del Señor y estas son mías, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que cuando yo voy a la iglesia, cuando yo funjo como apóstol, como pastor, entonces ahí sí tiene el control el Señor. Pero compartir con personas que tienen tan claro el entendimiento de que si Él es mi Dios, entonces todo lo que yo tengo es de Él. Así Yo es. soy de Él. Mis sueños no son para que Él me cumpla o sea, esos sueños que a mí se me ocurrieron, sino que yo estoy para cumplir los sueños del Señor. Así Y es. si Él me da algo, pues es para glorificarlo. Y como veíamos, ¿verdad? Que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué significa eso? Que todo lo que el Señor creó, todo lo que el Señor se dispuso a hacer, es instrumento de su gloria, ¿verdad? Todo. Todo. Aunque nosotros veamos algo tal vez que nos pasó como desfavorable, pero eso es instrumento de la gloria Así del es. Señor. Amén. Es glorioso ver al Señor fuera de expectativas. Y realmente ese tiempo que tuvimos de retiro, ya el Señor había trabajado eso conmigo y realmente verlo ahora tan natural, tan que Él estaba rigiendo cada tiempo. Porque realmente, como decía José, ya decía, bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Pero dije, no, si es el Señor que se va a manifestar, pues bueno, a lo que Él diga, ¿va? Incluso cuando estábamos en la noche ya platicando y cenando y a veces cocinando y teniendo ese tiempo tan rico, el Señor estaba ahí. El Señor se Sí. estaba manifestando y eso fue tan rico, tan delicioso verlo desde ese punto de vista, de que no hay un esquema, un patrón que Él maneje, sino que realmente Él hace como Él quiere. Él hace como Él ya determinó hacer. Y como le decía al pastor Nelson que está aquí hace un momento, que muchas veces dice, es que no me lo esperaba. Es que no es porque te lo esperabas, es porque yo lo había determinado así. Y así en este tiempo que el Señor ha hecho desde el Congreso, todo este tiempo de ver y crecer en el Señor, el retiro que tuvimos, ha sido un tiempo de que no es porque te lo esperabas, es porque yo me determiné a hacerlo así. Y no es porque nosotros digamos, es porque yo hice buenas obras o porque tengo una linda voz o porque mi estilo de vida es buenísimo. No, es porque Él determinó hacerlo así. Y quiere usarme a mí, pues, Señor, aquí estoy. ¿no? Así es. Y así ha sido todo este tiempo y ha sido maravilloso. Gloria a maravilloso. Dios. Qué bueno. Para este tiempo que viene para las iglesias, para los equipos de adoración y los pastores, cuando nosotros usamos patrones, ¿verdad? Cuando nosotros nos basamos en una estrategia, en un esquema humano, quiere decir que hay alguna cabida de error. Cuando usamos algún patrón es porque esto es lo seguro y si me salgo de este patrón quiere decir que voy a equivocarme o algo va a salir mal. Mientras que en el Señor, Él no usa patrones porque dentro de Él no hay ni un error. No hay errores. De Entonces, ninguna manera. así es, no hay cabida a que algo salga mal, o a que algo Él no lo haya esperado, a que algo estuviera fuera de su soberanía. Pues no es así. Por eso es que los hijos de Dios y los verdaderos adoradores no podemos estarnos rigiendo por patrones, sino que lo único que nos va a regir, lo único que nos va a gobernar es la guía del Espíritu Santo, es la guía de Él. Y que hay un diseño. Hay un diseño Y ese ya es el establecido. diseño de Dios. Así es. El diseño de Dios es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, como dice en Filipenses 3:16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. O sea, en las Escrituras, por más que busquemos, no vamos a hallar patrones. Lo que sí vamos a hallar es una regla. ¿Y quién es esa regla? La persona de Cristo, Así es. ese diseño único. Entonces, discípulos, pastores, estemos abiertos a la guía del Espíritu Santo, estemos abiertos a lo que Él va a hacer. Pero eso sí, mantengámonos ahí, yendo para adelante en Cristo Jesús. Este retiro que tuvimos, el Señor me permitió hacer varias cosas. No solo compartir la palabra, sino relacionarnos unos con otros, que fue una bendición tremenda. En las comidas platicábamos, nos reíamos,
O sea, no todo fue oración y palabra, pues, sino fue vivencia, fue comunión, fue expresar la gloria de Cristo, pero no solo de parte mía, sino entre todos. Pero eso me sirvió a medir, en este grupo, a medir su madurez. Yo no estaba midiendo su nivel de voz, si estaban cantando en fa o en do, en re. Primero, no sé nada de eso, ni sé qué es re, ni qué es fa, ni qué es sol. Primero, el Señor no nos llevó a este retiro para eso, sino a medir el nivel de madurez de cada uno. Y estaba observando cada accionar, cada actitud, cuando comían, cuando todos participábamos en comida. A nadie se le dijo que colaborara, sin embargo todos participando, todos metidos en un mismo sentir. Y todo eso me lleva a ver madurez, me lleva a ver el crecimiento de relación que tienen con Dios. Cuando tuvimos ese tiempo personal y regresamos y testificamos, qué glorioso escuchar lo que pasó. Pero también cuando estábamos juntos adorando a Dios, ¿verdad? Una expresión de todos, pero todos, no era que nadie estaba callado, sino todos metidos en ese mover del Señor. Entonces eso me dice o me dijo el nivel de adoración, de madurez que estaban ya teniendo. Y eso es muy importante en este retiro que el pastor debe tener. Debe medir a sus discípulos, no para regañarlos, sino para llevarlos al nivel que el Señor quiere y nivelarlos y de veras edificarlos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por todo lo que se ha hecho en este programa. Ha sido un programa muy bendecido, un poquito extenso, pero gloria a Dios, era necesario hablar de estas cosas porque es muy importante para Misión Cristiana del Calvario. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, incluso por las hermanas que estuvieron antes de ustedes, pero les animamos y que toda Misión Cristiana del Calvario se envuelva en la adoración y se envuelva en lo que es el Señor, en revelar y en expresar a Jesucristo en todas las cosas. Así que nos gozamos muchísimo. Adelante, bendiciones. Si usted tiene preguntas o un comentario, no tema enviarlos, ya sea al correo de la misión o al correo de Reforma Apostólica, o escribirnos, y no tema porque nos enriquece y nos ayuda en todo esto. Así que nuestro deseo de todos los que hemos participado hoy, como de todo el equipo de multimedia, y ahora tenemos una bonita participación, aquí tenemos varios hermanos hoy en Reforma Apostólica que vinieron a ver y hacerle porra también a algunos que estuvieron participando aquí. Nos gozamos mucho de tenerles y en nombre de todos ellos y de todos los que hemos hecho posible este programa, les decimos que la gloria de Dios ha llegado para Misión Cristiana del Calvario. Aprovechámosla, metámonos y disfrutemos de ese Señor de señores y Rey de reyes. Que el Señor les bendiga y les siga llenando más y más de su gloria y de su presencia.